Voy a grabarle las clases. El día de hoy vamos a trabajar con sales, ¿bien? Igualmente seguimos con la nomenclatura de compuestos inorgánicos, ¿ya? El día de hoy, vuelvo y les repito, como ya hemos trabajado con lo que son la nomenclatura de ácidos, bien, de óxidos, hoy seguimos la nomenclatura de compuestos inorgánicos como sales. ¿Cómo se formará una sal? Bien. Comúnmente nosotros utilizamos la sal en casa cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del cloruro de sodio, que es la fórmula establecida, como por ejemplo, la fórmula establecida de la sal común de la casa, que comúnmente nosotros utilizamos para aderezar, para darle sabor a la comida, o que utiliza comúnmente mamá. La fórmula de la sal es cloruro de sodio. Tienen que recordarlos porque se los puedo preguntar en una prueba, en la tarea auténtica, por ejemplo. ¿Cuál es la formación? Es decir, dos elementos principales como el cloro y el sodio forman lo que nosotros denominamos una sal halogenada o una sal aloidea, ya que también se les dice en ese término. Hay dos tipos de sales que lo vamos a ver hoy, cuando son las oxisales y cuando son las sales aloideas. Son muy distintas, porque al hablar de oxisales nosotros hablamos con terminación ato para la mayor, ito para la menor. Pero cuando hablamos de las aloideas, hablamos que solamente va a tener terminación. Eso va a cambiar por uro, es decir, cloruro, yoduro, fluoruro, entre otros, porque se trabaja con el grupo 17 de la tabla periódica, bien, donde están los halógenos. Igualmente, la competencia que vamos a trabajar hoy es la competencia indaga, respectivas capacidades, problematiza, diseña, genera, analiza, evalúa y comunica el proceso y resultado de su indagación. Igualmente, recordarles que el objetivo de hoy y el objetivo de mañana como eje principal u objetivo o meta es conocer la nomenclatura de las sales. ¿Cómo nosotros vamos a nomenclatura? Profesor, ¿qué tipo de nomenclatura vamos a ver el día de hoy? Nosotros vamos a trabajar con un tipo de nomenclatura más accesible para ustedes, como por ejemplo, en darle nombre o qué características cumple lo que son las sales aloideas o también consideradas las sales halogenadas. Bien, en este caso, profesor, vamos a trabajar con ato e hito, sí la vamos a nombrar, pero lo que son los ejercicios que vienen van a ser halogenadas. Bien, es lo que vienen con la estructura de un halógeno del grupo 17, la tabla periódica, más un metal, que es lo que vamos a trabajar. Es decir, la primera terminación va a ser uro. ¿Ya? Ok, de todas maneras vamos a irlo bien. ¿Qué es una sal? A veces nos preguntamos qué es sal, pero si la sal tiene sabor, tiene propiedades químicas, tiene propiedades físicas, ¿por qué la sal es blanca? A veces tenemos esas dudas. ¿O será que solamente la sal es la sal de casa? ¿No hay otro tipo de sal? O solamente cuando nos hablan sal nos referimos a la sal de mesa. Pues hoy vamos a conocer lo que les dije, lo que les indiqué, algunos tipos de sal, coloración, características dentro, por ejemplo, dentro de un laboratorio. ¿Cómo nosotros identificamos un tipo de sal presente diariamente o dentro de un laboratorio, por ejemplo, cuando hacemos una práctica? Bien, una sal en química, cuando hablamos en química, una sal es un compuesto químico formado por cationes, es decir, todos los iones con carga positiva, bien, enlazados a aniones con carga negativa, mediante un enlace iónico, bien. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, los tipos de enlaces, enlace químico, recuerden que está el covalente y el iónico. Se considera iónico cuando es mayor a 1,7 y covalente cuando es menor a 1,7. Los resultados o la resta de sus electronegatividades como tal. Bien, cuando nosotros visualizamos, en este caso, una sal, es cuando existen dos formaciones de cationes. Por ejemplo, siempre los cationes, siempre los aniones van a ser, en este caso, los grupos 17, los halógenos, para formar la sal. Y los cationes, en este caso los aniones, bien, con carga negativa, son los que van a ceder electrones a ese catión para formarse como tal en este caso, lo que es la estructura de una sal o de un tipo de enlace establecido. Bien, luego la producción o el producto o el resultado de esta combinación dan como tal una reacción química entre una base, ¿bien?, y un ácido. Profesor, ¿cómo es una base? Cuando nosotros consideramos, por ejemplo, los hidróxidos OH, ¿bien?, que siempre van a ceder. Y cuando hablamos de un ácido, también en algunos casos van a ceder lo que son los hidrógenos como tal, donde a su vez se va a proporcionar un catión
que en este caso, que lo da el establecimiento de la combinación del OH, es decir, de la base, y del ácido, el anión, es decir, el que va a tener carga negativa. Entonces, por lo tanto, la sal como tal es la combinación de ambos, de catión y de anión. Es decir, para formar un compuesto. Dos elementos te forman una sal. Por ejemplo, profesor, pueden hacer 3, pueden ser 4, indistintamente el tipo de sal que nosotros presentamos. Un claro ejemplo es, por ejemplo, es la fórmula molecular de la sal común, que es el cloruro de sodio. Si ustedes se fijan aquí en la formulita, aquí siempre va a haber un anión y un catión. Por ejemplo, en este caso estamos en presencia de un halógeno, ¿correcto? O el cloro es que el cloro, de acuerdo a la tabla periódica, ¿cómo se llaman los del grupo 17? Tabla periódica. ¿Cómo se llaman los del grupo 17? Cerca de los gases nobles. O vecinos de los gases nobles. ¿Cómo se llama? Los halógenos, correcto. Los halógenos, si ustedes se fijan en el grupo 17, está el cloro, está el yodo, está el bromo, porque son halógenos. Cuando ustedes visualicen que está en presencia un compuesto de un halógeno, como lo ven aquí, ejemplo el cloro, acompañado de un elemento, en este caso sea metálico, como por ejemplo, bien, esto me va a formar una sal aloidea. Bien, esto me va a formar una sal aloidea. ¿Por qué aloidea, profesor? Porque de halo viene de halógeno, ¿ya? O halogenada. Aloidea. Bien, no sé si lo pueden ir copiando. Ay, se me fue aquí. Aloidea. ¿Ya? Se me fue aquí la aloidea. Bien, aquí dice sal aloidea. Bien, entonces, cuando nosotros nombramos, hacemos el nombre de este tipo de sal, nosotros primero debemos nombrar lo que es la estructura ¿del qué? Del halógeno. Es decir, cuando hay un halógeno, esto va a tener terminación uro. ¿Cómo sería el nombre de esto? Nace del nombre cloruro, porque debemos nombrar, por ejemplo, del halógeno con terminación uro, ¿ya? Recuerden que se cambia el ato y el hito de la oxisal, ya la vamos a ver la diferencia, por la terminación uro, ¿ya? Doy nombre primero al halógeno, cloruro. Bien, luego le anexo el conector que siempre va a estar de, ¿cómo se llama el elemento que lo acompaña el cloro? ¿Cómo se llama el que acompaña el cloro? Este. Sodio. Sodio. Entonces aquí no va a tener terminación ni oso ni ico, nada de eso, sino directamente cloruro de sodio. ¿Bien? Sodio. Ajá, de sodio. Bien, por eso que el nombre, en este caso de la sal marina, es la combinación o la fórmula como tal de sodio y cloro. Es decir, le doy el nombre primero del halógeno con terminación uro, halógeno. Estamos con las halogenadas, no con las oxisales, ¿bien? Con terminación uro, le agrego el conector y luego el elemento. No es necesario colocarle si es oso o ico el elemento con la valencia que esté trabajando directamente. Cloruro de sodio. Bien, profesor, ¿cómo nace esa sal? La combinación de la sal marina es que existen, por ejemplo, o es el producto de lo que nosotros conocemos como del hidróxido sódico. Ya, recuerden que dentro de este hidróxido va a tener la predominancia de bases, de ser base. Ya, por lo tanto, como es una base, predomina o nace del grupo OH, es decir, oxidrilo. Ya, o hidroxilo, también como les dicen. Bien, y a su vez, que aquí ven la fórmula, es decir, en este caso, que es el hidróxido sódico, bien, más el ácido clorhídrico, vean aquí, miren, coloco aquí, nace así, nace del hidróxido sódico, como lo están viendo, ya, nace del hidróxido sódico, ¿se recuerdan cuando formamos lo que son los ácidos? Del hidróxido sódico más ácido clorhídrico, por eso que es importante nosotros conocer el tipo de ácido, el ácido clorhídrico, ya, va a nacer, coloco el producto, es decir, los dos reactivos me van a formar un producto, va a formarse lo que es el sodio es un anión o un catión,
Pregunto yo, ¿las bases ceden o aceptan? Tenemos que diferenciarlo entre cada uno de los elementos. Entonces, por lo tanto, visualizar quién es el anión y quién es el catión. Ven que la carga, siempre el catión pierde, va a tener carga, va a ser aceptor como tal. Por lo tanto, en este caso, el sodio, ya, proviene del sodio, ya, y por lo tanto, la sal, como va a ceder el OH, va a ceder el OH y el hidrógeno, siempre ceden, bien, va a quedar la combinación del cloro. Es decir, por eso que se forma el cloruro de sodio, porque tanto el anión como el catión pierden, bien, es decir, para formar un enlace. Y así me va formando mi cloruro de sodio. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Continúo? Muy bien, voy a continuar entonces. Déjenme borrar por aquí para borrar el cloruro de sodio. Para que vean cómo nace, por ejemplo, el cloruro de sodio. Luego dice, en general, las sales son compuestos iónicos que forman cristales, siempre van a estar cristalizadas. Nosotros nos vamos a encontrar, profesor, hay una sal en polvo, yo puedo colocarlo, bueno, a menos que tú le hagas un proceso de colocarlo en polvo como tal, ¿bien? Pero las sales siempre están de forma cristalina, cristalizadas como tal, ¿bien? Y como está de forma cristalizada o forma cristales, son generalmente solubles en agua. ¿Se separan en qué? En dos iones. Las sales típicas tienen un punto de fusión tanto alto, baja dureza, baja compresibilidad, son fundidos o disueltas en agua y conducen electricidad. Gracias a estos compuestos, bien, sea iónicos o catiónicos, nosotros podemos trabajar lo que es la electroquímica. Se puede generar electricidad a través de sales. Bien, lo que es la unión en este caso de cada una de ellas y me va a formar lo que es el proceso en este caso, de electricidad. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Burga, Itan. No, profesor, no hay ninguna duda. Bueno, vamos a avanzar entonces. De todas maneras, vamos a ver los ejercicios. ¿Cómo nosotros hacemos la nomenclatura? Aquí vean la diferencia y ustedes pueden visualizar lo que una aloidea a simple vista se diferencia de una oxisal. ¿Por qué, profesor? Porque si ustedes se fijan en las sales, bien, nosotros encontramos que, por ejemplo, cuando en la nomenclatura tradicional las sales se denominan con el nombre del anión, con ciertos prefijos y sufijos, dependiendo si es halogenada es uro, ya, y si es oxisal, ato, ito, ato para la mayor, ito para la menor, bien, y hay que distinguir entre distintos casos. Por ejemplo, tenemos las sales hidrácidos, bien, cuando hablamos de las sales hidrácidos es que provienen, lo que comúnmente nosotros denominamos lo que es una aloidea, también es considerada ese término, que predomina un halógeno. Ya la H es para diferenciarlo predomina aquí un halógeno. Por ejemplo, va a tener siempre, el nombre del halógeno principalmente, ya va a tener siempre, eso tienen que tenerlo en cuenta, anotarlo, colocarle ojo, atención, siempre el nombre del halógeno. ¿Cómo va a tener la terminación del halógeno? ¿Con qué terminación? ¿Con qué terminación tiene el nombre del halógeno? Lo vimos ahorita, lo acabamos de ver anteriormente. ¿Con qué terminación? Uro, con terminación uro. El halógeno tiene terminación uro. Recuerden, en una aloidea o una sal hidrácida, ya siempre va a tener terminación uro. Primero se nombra el halógeno. Aquí puede ser bromuro, aquí puede ser yoduro, dependiendo con que nosotros trabajemos, o el sulfuro. Ya, a su vez, tiene terminación uro. Tiene terminación uro del halógeno. Luego le anexo el nombre del elemento que esté predominado como tal. El anión del cloro proviene del hidrácido del ácido clorhídrico como tal. Bien. Luego tenemos los oxácidos o las sales oxisales, también se le pueden denominar oxácidas. ¿Qué predomina? Que es muy distinto porque aquí siempre van a tener lo que es la sustitución de oso, ico, o se sustituye como tal
Ozoico por la terminación por la cual proviene el anión por la que corresponde. ¿Ito para qué? ¿Para la mayor o para la menor? Ay, Para la menor. Repito nuevamente. Ito es para la menor y ato es para la mayor. Por ejemplo, aquí por ejemplo vemos el fosfato de calcio. Siempre en una sal o en una oxisal va a predominar esto, ¿ya? Va a predominar siempre que va a estar siempre el anión como tal, entre paréntesis, a su vez, o va a tener la valencia, bien, que va a indicar automáticamente que estoy en presencia de un oxisal. Bien, puede tener un anión arriba, el simbolito menos, más, dependiendo, y va a tener terminación de ese anión, va a tener terminación ato o ito, el primero. Vean que uno es uro, solamente la idea, y el otro va a tener terminación ato o ito. Bien. Profesor, ¿por qué ato? ¿Por qué tiene ato? Porque está trabajando con la mayor o con la menor del fosfato. A ver, chicos, los escucho. ¿Está trabajando con la mayor o con la menor, Dana? Con la mayor. Con la la mayor. mayor. ¿Por qué lo dudan si está trabajando con la mayor? Sabemos que este fosfato está trabajando con la valencia mayoritaria, es decir, mayor. Aquí no va a haber oso ni ico. Ya, eso tienen que tenerlo en cuenta. Aquí va a predominar es uro, por ejemplo, cuando estamos en una oxisal, ya en una aloidea, que digo, una hidrácida, cloruro de tal. En cambio, en la oxisal, vean que la diferencia de las fórmulas va a tener fosfato, sulfato, bromato, porque trabajan con las mayores valencias. Vean la diferencia de una oxisal a una aloidea. Entonces, como por ejemplo el fosfato, que es lo que están viendo aquí, se lo estoy subrayando aquí, el fosfato, ya, por lo tanto, trabaja con la mayor. Igualmente, fosfato, le agrego el conector de calcio. Y listo. Igualmente, ¿de dónde proviene el fosfato? Proviene del ácido fosfórico. ¿Dónde encontramos el ácido fosfórico? Lo que recuerdan de ácido. ¿Dónde nosotros encontramos el ácido fosfórico? A ver. Lo encontramos en las gaseosas. Por eso que todo se relaciona como tal. Pero si yo no agarro mi cuaderno y no practico, entonces, ¿cómo vamos a saber? El ácido fosfórico es el sabor que tiene rico, es aditivo, que tienen las gaseosas, como por ejemplo. Bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Entonces, tenemos sales ácidas, como por ejemplo las que provienen de ácidos polipróticos, sustituibles, bien, que se denominan indicando el número de hidrógenos. Tenemos las sales básicas, que son los que provienen del grupo OH, las sales hidratadas, que es lo que nosotros denominamos cristalizadas, o de que vienen, o que provienen, o que tienen agua de cristalización. Bien, y vamos para borrar aquí para poder avanzar. Bien, entonces ya sabemos diferenciar una oxisal de una aloidea o de una hidrácida. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar. Luego, aquí no solamente nosotros vamos a conocer, por ejemplo, o existe solamente la sal que comúnmente utilizamos en la casa. ¿Ya? Nosotros encontramos muchísimos tipos de sales, ya más que todo dentro de lo que es el laboratorio. Genial que pudiéramos nosotros trabajar o tener esto, pero es imposible tenerlo en casa. Bien, conseguir, por ejemplo, un dicromato de potasio, como por ejemplo, porque la coloración es lo que te va a indicar dentro de la estructura de un laboratorio para saber diferenciar qué tipo de sal estoy trabajando, si es una oxisal o una aloidea. Bien. Cuando nosotros hablamos de las sales, hablamos también que tienen coloraciones específicas, por ejemplo, apariencias claras, transparentes, por ejemplo, como el cloruro de sodio, bien, opacas, incluso metálicas, brillantes, como la pirita, el sulfuro del hierro, en ambos casos
También tenemos que son muy opacas, son transparentes, son monocristales, tienen agregados policristalinos, entre otros, y a su vez tienen apariencia de polvo blanco. Pero también encontramos muchísimas, como por ejemplo, el dicromato de potasio. Si ustedes se fijan en la imagen que tienen al costadito, tienen el dicromato de potasio. ¿Ya? Es decir, ¿este es una oxisal o una aloidea? Pregunto. ¿Es una oxisal o una aloidea? ¿O una oxácida o una hidrácida? Vean el nombre. Una oxisal porque tiene terminación ato. Vean, es una oxisal porque tiene terminación ato. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a referirnos a eso, entonces, ¿trabaja con la mayor o con la menor? Con la mayor. Con mayor. Si aquí les hubiese parecido, por ejemplo, dicromito o cromito, y ustedes saben que está trabajando con la menor, pero aquí está trabajando con la mayor porque tiene terminación ato. Y la coloración del dicromato de potasio, y por experiencia propia, es pigmentación naranja así brillante. Tiene un color naranja brillante como pigmento. Ya, y eso, por ejemplo, lo tocamos en el laboratorio y te mancha. Como tal, si no tienes en este caso, lo que son guantes como tal. Bien, aquí tenemos el dióxido de manganeso, ya que también es considerada entre las características de las sales, como por ejemplo que tiene coloración negra, ya, pero no es un negro tan profundo, sino un negro tirando a gris, un negro opaco. Bien, y por lo tanto también es considerada dentro de las características de sales, bien, por coloración. Yo les puedo preguntar qué color, por ejemplo, tiene el dicromato de potasio. Ustedes saben que es una sal de color naranja brillante. Bien, muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Muy bien. Si ustedes no me dicen, si no tienen dudas, yo considero de que todo está bien. Y me están diciendo, bien, profesor. Ya, después no digan, el profesor no me volvió a explicar. Les estoy reafirmando, con mucho gusto, de que si hay alguna duda, con mucho gusto se los aclaro. Bien. Las sales pueden tener muchos colores diferentes. Aquí les coloco ejemplos. El amarillo, el cromato de sodio, el naranja, el cromato de potasio, o el mismo dicromato de potasio, el rojo, el ferricianuro de potasio, el malva, el cloruro de cobalto, el azul de sulfato del cobre, el lila, permanganato de potasio, verde, cloruro de níquel, blanco, sulfato de magnesio, el negro, por ejemplo, el óxido de manganeso que vimos, que tiene una coloración negro opaca, o sin color, que es el cloruro de sodio, la sal que nosotros tenemos en casa. Bien, aquí les coloco, por ejemplo, una imagen del sulfato de plomo 2. Bien, que es sólido. Bien, vean que el sulfato viene de azufre, oxígeno 4. Por lo tanto, está trabajando con una mayor valencia. Bien. Aquí les dejo el video en un enlace de interés para que empleen la información y voy a explicar lo que es la actividad referida a que vamos a hacer o vamos a iniciar hoy y mañana lo culmino. Bien, aquí dice, escribe la fórmula de los compuestos que forman al combinar los cationes y aniones indicados. Para los casos de cationes metálicos con 2 o más números de oxidación, emplea el sistema Stock. ¿Ya? Ustedes visualizan aquí, vean aquí, que aquí van a visualizar sales aloideas o hidrácidas. Bien, pero si nos vamos a lo que es la segunda actividad, vamos a conseguir carbonatos, es decir, vamos a crear o me van a pedir de acuerdo a esta situación significativa, cuál es la fórmula, por ejemplo, del carbonato de calcio que se va combinando, que es utilizado mucho en lo que es, por ejemplo, la albañilería o la construcción como tal. Bien, eso lo vamos a ver entonces ahorita. Bien, vamos entonces a explicar en la primera. Pregunto, lo primero que debo ubicar, ¿es una hidrácida o una oxácida? Primer ejercicio. Este primerito. ¿Cómo le damos el nombre? ¿Es una hidrácida o una oxácida? Hidrácida. Una hidrácida. Pregunto, ¿por qué es una hidrácida? ¿Por qué es una hidrácida? Porque tiene una combinación de halógenos no metálicos, o visualícenlo así como no metal más un metal, por ejemplo. Esto, a su vez, es una sal hidrácida.
hidrácida. O una sal que nosotros conocemos como halogenadas hidrácidas, ¿ya? O una sal halogenada porque tiene un halógeno, por ejemplo, ¿ya? Ah, ya sé que es una sal hidrácida, entonces, ¿qué terminación va a tener? Según lo que acabamos de ver, ¿qué terminación va a tener? ¿Cómo se va a nombrar? Pregunto yo. ¿Cómo se va a nombrar? A ver. ¿Con terminación? ¿Con terminación qué? El halógeno en una hidrácida, ¿qué terminación tiene? ¿Qué terminación tiene el hidrácido o el halógeno? Inicialmente, tiene terminación uro. En una hidrácida tiene terminación uro. Uro. Lo acabamos de ver, que tiene una terminación uro. Vuelvo y repito, en una hidrácida o en este caso, halogenada, porque también se le puede colocar así, tiene el halógeno terminación uro, uro. Anótenlo, colóquenlo en el cuaderno. Sal halogenada tiene terminación uro. Colóquenlo ahí. Sal hidrácida o halogenada tiene el nombre del halógeno inicialmente con terminación uro. Tiene el nombre del halógeno inicialmente con terminación uro. Tiene el nombre del halógeno inicialmente con terminación uro. Con terminación uro. ¿Ya? Ok. Entonces, lo que le acabo de dictar, ¿cómo sería entonces el nombre de esta sal hidrácida o aloidea? ¿Cómo sería? ¿Cuál es este elemento? La I mayúscula, ¿a qué elemento pertenece? Yodo. A yodo. Ajá. Entonces, si lo que hemos visto que es un yodo, ¿correcto? Entonces, ¿qué nombre recibiría la primera sal? Yoruro. Sería yoduro, no yoruro, es yoduro, porque proviene de yodo, yoduro, ya, yoduro, ya. ¿Por qué, profesor? Porque primero se le agrega el halógeno con terminación uro en una hidrácida o en una sal aloidea, ¿ya? Ahora, le agrego el conector, ¿qué? ¿Qué le agrego? ¿Qué conector? ¿Qué conector le agrego? Le agrego el conector D. Ahora nombro el nombre del elemento que acompaña a ese halógeno como tal. ¿Qué nombre es la K? Ese elemento K. De potasio. Ajá, entonces el primero sería el yoduro de potasio. Y esto es todo. ¿Qué dificultades tiene esto? ¿Qué dificultades tiene? A ver. ¿Qué dificultades tiene esto? Les pregunto, chicos. Ninguno. Lo que hay que saber diferenciar cuál es el halógeno y cuál es el nombre del elemento. Ah, es un halógeno. Ah, como es un halógeno, va a tener terminación uro. Ya, el primero el nombre del halógeno. Le agrego el conector D y seguido del nombre del elemento. Pero a esta altura yo no concibo de que ustedes no se sepan los nombres de los elementos básicos. Ya, por ejemplo, yodo y la K, potasio, Na, sodio.
Ya tienen que eso ya saber diferenciarlo, porque entonces eso es retroceder. Es algo que les explico. El nombre del halógeno siempre va de primero, siempre va de primero, siempre. Con terminación uro si no es una oxisal. Aquí, por lo tanto, no hay una oxisal, porque ustedes no ven entre paréntesis ningún compuesto aniónico catiónico. Vean la diferencia. Bien, ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, de acuerdo a esto, ¿cómo haríamos el segundo? ¿Cómo haríamos el segundo? A ver, los escucho. ¿Qué elemento es Br2 o Br y qué elemento es Ca? Calcio. Ajá. ¿Y el otro? ¿El que lo acompaña al calcio? Bromo. Bromo. Correcto. ¿El bromo qué es? ¿El bromo qué es? Un halógeno. Un halógeno, correcto. ¿Del grupo 17 o no? Sí. Ajá, entonces, ¿cómo sería? Yo debo, cuando yo tengo en presencia de una valencia que acompaña el halógeno, yo debo colocarle el prefijo numeral. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona, deca. Bien, vean la diferencia de cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo lo haría este? ¿Cómo nombraría este segundo compuesto? Nombre del segundo, ¿cómo sería? Viene de bromo, ¿correcto? ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo sería? Bromuro. Ajá, sería. Muro, busquémosle, como ustedes dicen que buscarle el ritmo, profesor, hay que buscarle la vuelta. Bromuro, 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 que proviene del bromo, le agrego mi conector ¿de qué? De calcio. De calcio, es correcto, de calcio. Pero ¿qué le está faltando? El halógeno, ¿con qué valencia tiene ahí? ¿Con qué valencia tiene el halógeno? Con 2. Por lo tanto, ¿qué prefijo numeral tiene que tener antes de ese? Bi. Di, correcto. Entonces le agrego di bromuro de calcio. Y esto es todo. Nombrar las sales, por ejemplo, que se van a encontrar aquí con sales aloideas o hidrácida, es lo más fácil. Es lo más fácil que ustedes se pueden evidenciar o pueden encontrar como tal. Bien, listo. Copien. Copien. Vayan copiando ya para que vayan haciendo. Ahora ustedes hacen el tercero. ¿Ya? Vamos copiando que nos quedan 3 minutos de este. Copien el ejercicio, copienlo. Cópienlo en el cuadernito, en la diapositiva que imprimieron, colóquenlo al costadito. Siempre va a tener terminación uro porque aquí no tiene oxisales. La oxisal luego la vamos a ir viendo cómo se compone por ejemplo, la que sigue, ¿ya?
Listo. ¿Ya copiaron? Ya se ve este enlace. Lo que vamos a hacer nuevamente, nos enlazamos, ¿ya? Nos enlazamos que ya este enlace se va. Nos enlazamos nuevamente, por favor. No esperemos tanto para ingresar.